Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la sede principal de Editorial Torcasa con el maestro, el escritor ensayista, Adán Peralta. Adán, bienvenido a Editorial Torcasa. Hombre, Mauri, es un placer estar acá en nuestra casa editorial y en tu programa, que es un programa de mucha reflexión y muy bien visto por nuestro público y el público que sigue Torcasa Fields. Bueno, cuando un escritor llega donde su editor es un momento de felicidad, porque se supone que hay material, que se está haciendo algo, que se está produciendo, que se está creando, y este es el caso, pero primero quiero comenzar con tus inicios en este tema de la... Porque ante todo eres un tremendo lector, Adán, un hombre que analiza bien los textos, que los asimila y que también los sabe transmitir para que uno, como lector, también se siga enamorando de los textos. Entonces comencemos con esas primeras lecturas y después, en el momento en que esas lecturas te invitan también a escribir, a probar el tema de la creación como tal. Bueno, yo he sido un apasionado lector y en algunos casos me considero mucho más lector que escritor. Y ese viaje que hago permanentemente por las páginas de los libros, de todo tipo de libros, me han permitido hoy en día decir, ya es hora de ponerme a escribir mis propias historias, ¿no? Y mis propias miradas también a las historias con las cuales abordo permanentemente. Yo me inicio como lector de una manera muy curiosa. Es que mi papá tenía una librería, pero era una librería que vendían libros de literatura, pero vendían paquitos o cómics. Y yo me empiezo como lectores leyendo paquitos. A mí empecé leyendo Calimán, Águila Solitaria, Memín, Samurai. Esas eran las historias que yo leía cuando estaba muy niño en la librería de mi papá. Mi papá era un librero, pero un librero de esto mixto, ¿no? Que era librero de libros literarios, pero a la vez libros eh, de estos cómics. Varias cosas como interesantes dentro del tiempo en que vivía yo, en que estábamos en la librería de mi papá, y era que muchas veces los papás encontraban a los niños leyendo estos paquitos, ¿verdad? Que venían de México, y los papás correteaban a los hijos porque los encontraban leyendo, porque los paquitos tenían era algo como aditivo, ¿no? O algo que apasionaba, y era que te quedaba en suspenso la historia. Calimán, por ejemplo, terminaba un capítulo donde Calimán caía a un barranco, entonces el narrador te preguntaba, ¿habrá muerto Calimán? ¿Alguien lo habrá salvado? ¿Solín se habrá enterado del destino de Calimán? Entonces uno quedaba en suspenso, tenía uno que esperar 8 días para nuevamente que llegara el otro Paquito. ¿Y qué pasó con Calimán? Si cayó al barranco, si murió o no murió, o si usó alguno de sus poderes. Entonces, este tipo de cosas eran apasionadas, así como hoy en día son las redes sociales y las cosas que se van construyendo en las series también que se hacen. Y yo fui alguien que bebió mucho de esto, pero también viví todas esas historias. Entonces a veces los padres iban a buscar a los alumnos, los estudiantes a veces se salían de clase, o el día que no había clase no cogían para su casa, sino que se iban para la librería de mi papá a leer paquitos. Yo fui un cuidador de lectores, es decir, me tocaba cuidar en un callejón para que la gente no se llevaran los paquitos o para que no se fuera sin pagar los 10 pesos o 20 pesos que se pagaban en ese entonces. Y muchas veces los padres llegaron correa en mano a buscar a los niños porque se embelezaban leyendo estas historias. Y curiosamente, los correteaban y les pegaban porque los encontraban leyendo. Entonces, de ahí, de esos paquitos, yo fui pasando hasta que yo un día dije, voy a dejar de leer ya historias gráficas y voy a pasar porque entonces ahí hay historias de aventuras. Leí también historias rosas como de Corín Tellado, empecé a leer todas esas cosas y luego fui encontrando libros clásicos. Recuerdo que uno de los que más me impactó fue el libro El túnel de Ernesto Sábato. O sea, esa manera como estaba contada la historia de Juan Pablo Castel y de María Inibarne. Entonces yo me fui apasionando y yo dije, no, ya tengo que leer ahora esto. O sea, seguí leyendo Paquitos y leyendo otras historias gráficas, pero me fui metiendo en los libros, estos libros clásicos que fueron creando mi formación como lector y como escritor. Y luego ya eso te impulsa, ¿no? Sí, A atreverte a escribir. sí. Entonces, ¿Cuáles fueron esos primeros intentos? después todo eso me impulsa a que ya después fui definiendo mi vocación. Yo tengo que ser profesor y profesor de literatura, porque esto es lo que me apasiona. Y entonces empiezo
a estudiar a los escritores del Caribe colombiano, especialmente los escritores de Sucre. Yo he sido un estudioso minucioso de la literatura del departamento de Sucre y del Caribe. Es más, mi tesis de grado, cuando me gradué de licenciado en español y literatura, fue sobre los escritores, 25 poetas del departamento de Sucre, 25 poetas que nadie conocía o eran muy poco conocidos en el año 1994. Entonces yo empiezo mi trabajo como escritor, pero como ensayista. Empiezo haciendo ensayos, escribiendo tal. Es más, esa tesis de grado es un ensayo de 250 páginas que hice en compañía de otro maestro y amigo que es Andrés Lamadrid. Y empiezo a escribir ensayos. Siempre he sido minucioso de las lecturas, de cómo... Y fui conociendo los trabajos de carpintería, los mecanismos que usan ciertos escritores para escribir sus poemas o escribir sus cuentos narrativos, o novelas o cuentos o todo tipo de texto. Entonces yo traía mis historias en la cabeza, ¿no? Hasta que un día dije, yo voy a empezar a escribir mis historias. Pues las escribía, al principio no las mostraba, pero seguía puliéndolas. Dado que como soy a la vez ensayista y soy un crítico, también me hacía crítica muy dura, ¿no? Las cosas que escribían, yo dije, estas sirven del proceso de formación de uno como escritor, pero no son para publicarlas, son para servirme de entrenamiento cuando considere que tenga una historia bien sólida y que tenga un gran trabajo estético, que es lo que uno busca en la literatura, que la literatura se cuente, lo que se cuente o lo que se narre sea de una manera diferente, no con las palabras comunes y corrientes, no con esos lugares comunes, sino de otra manera. Cuando ya yo consideré que era válido ya mostrar eso, fue cuando iniciamos el proyecto de varios escritores del Caribe, que publicamos cuentos para iluminar la noche, y me atrevo a enviar 2 cuentos que pues el editor y la crítica lo recibieron muy bien. Así es, Cuentos para iluminar la noche, 13 autores, 34 cuentos, una bonita experiencia. Y luego ya sí, vienes como solista. Sí, luego de 2019 entonces se presenta la convocatoria, la primera convocatoria del Fondo Mixto de Cultura del de Sucre para premiar el mejor libro de cuento, el mejor libro de ensayo, la mejor novela. Y entonces yo recopilo de todos esos cuentos que traía 8 de mis relatos, que los publicamos en este libro que se llama Los Giros del Deseo. Lo presento en el año 2020 y gana la convocatoria como mejor libro de cuentos del año 2020 del Fondo Mixto de Cultura de Sucre. Me publican el libro, lo financian y empezamos entonces el trabajo. Entonces ya yo digo, pues aquí hay algo no solo en lo ensayístico, sino también en lo narrativo, en la cual puedo seguir explorando y seguir mostrando. Y de ahí no hemos parado, hemos venido produciendo ensayos. Escribo desde hace más de 8 años permanentemente para la revista literaria Crisol, que es una revista que se edita desde Sincelejo, pero que ahí escriben escritores de Bogotá, del Caribe. Terencica Pereira escribe desde Estados Unidos y envía sus textos poéticos. Y es una revista que dirige el poeta Oscar Flores Támara. Ya van 84 ediciones de la revista Crisol. Curiosamente, un país donde mueren muy rápido las revistas literarias y culturales, Revista Crisol se mantiene el formato de que es una revista de pocas páginas, pero permanentemente se edita y se hace una selección muy minuciosa ahí de los textos que publicamos en Crisol. Eso también me permitió tener una ventana permanente para seguir publicando mis textos ensayísticos, algunos de mis textos narrativos, porque sobre todo los textos narrativos cortos, porque en otras soy escritor o narrador de largo aliento, intento escribir cuentos cortos y me salen bastante largos. Así es, Los Giros del Deseo en el 2020, plena pandemia, el Fondo Mixto premió al maestro Adán Peralta con su colección de cuentos muy bien recibida. Y bueno, ¿qué tenemos ahora inédito? ¿Qué hay en el mundo de Adán Peralta? Bueno, hay un libro de ensayos inédito que va a dar batalla pronto. Estamos en eso. Hay otro libro de cuentos ya armado, está armado también. Vamos a ir poco a poco madurando de la idea de ese otro libro de cuentos que saldría como para el año que viene. Pero ya hay un cuento que hemos casualmente hoy desde los estudios de Editorial Torcasa estamos haciendo ajustes finales a un cuento que vamos a sacar en formato de libro de bolsillo, y es un cuento psicológico, policíaco y de todo a la vez, que se llama ¿Dónde está Rebeca? ¿Dónde está Rebeca? La historia de un hombre que llega a un sanatorio para enfermos mentales
y empieza a contar una historia a un psiquiatra sobre su novia que está desaparecida. Así es, ya lo acabamos de leer, lo hemos leído en estos 2 días repetidamente, haciéndole ajustes, un cuento bastante intenso, tiene una intensidad de estos temas que gustan mucho, el tema psiquiátrico, el hombre que está en ese centro hospitalario para enfermos mentales, pero que también tiene momentos de lucidez y que trata de enredar a los especialistas con su discurso recomendado próximamente. Yo creo que en 20 días debemos tener este nuevo producto de Adán Peralta, ¿Dónde está Rebeca? Es un cuento, un solo texto, en este formato que estamos proponiendo también, el libro de bolsillo, que es un formato más pequeño y por supuesto va a ser más económico para los lectores. Le agradezco a Adán por la confianza en Editorial Torcasa. Y ya para cerrar este conversatorio, ¿cómo ves la actualidad de la literatura en el departamento, Adán? Bueno, hay cierta vivacidad, hay movimiento, se está escribiendo mucho, se está produciendo. Algunos hay que hacer más trabajo estético, hay que leer más, hay que hacer más oficio como escritor y sobre todo como lector, porque el principal oficio de un escritor es ser un gran lector. Por ser un gran lector para poder llegar a ser un gran escritor. Pero hay movimiento, me alegra que convocatorias tras convocatorias que se vienen haciendo, aparecen nuevas novelas, aparecen nuevos textos, y creo que en esa parte hay algo como interesante a nivel de la literatura de Sucre. Sin embargo, hace falta siempre, uno espera que eso esté bien, pero que puede estar mucho mejor. Sí, hay falta más hacer más eventos. Esperamos que se realice este año la Feria del Libro de Sucre, la 3ª edición, y que tenga otras características y otras miradas para que se puedan seguir mostrando la literatura que se viene haciendo desde Sucre para el mundo. Así es, bueno, el maestro Adán Peralta visitando los estudios de Editorial Torcasa tras este próximo paso que está dando en cuanto a dónde está Rebeca, su próxima producción literaria. Y yo feliz, Adán, muchas gracias. Gracias a ti, a Mauri Pérez Banquet, por tu editorial y por este espacio también en Torcasa Films. Y gracias a ustedes por estar siempre atentos con nuestras novedades, las novedades literarias, y por favor apoyen el arte, el buen arte que se produce desde Sucre para el mundo. Próximamente, ¿dónde está Rebeca? Yo soy Amaury Pérez Banquet y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.